Mis queridas amigas y amigos, un grato placer estar con ustedes el día de hoy nuevamente. Aunque ustedes no lo crean, el estudio de cada una de las secciones de Doctrina y Convenio ya quedaron atrás. Hemos cubierto cada una de las secciones y espero sinceramente que hayan podido aprender un poquito más, porque entiendo que muchos de ustedes probablemente ya habían leído este libro. Pero cada vez que se estudia, cada vez que se lee, cada año que la Iglesia pone este libro como parte del estudio de Ven, Sígueme y de las clases de la escuela dominical, estoy seguro que aprendemos un poquito más. Y es mi ruego, es mi deseo que ustedes hayan podido querer un poquito más este libro, valorar la labor de nuestro amado profeta José Smith. Todas las cosas que ocurrieron en la época desde la primera visión hasta todas las etapas que ya revisamos durante este año. Pero ya nos queda un par de clases antes de terminar el año y me da mucha alegría que hoy día podamos revisar algo que probablemente no está directamente relacionado con Doctrina y Convenio, una primera parte de la clase. Y después vamos a revisar lo que tiene que ver con las declaraciones oficiales, la número 1 y la número 2. Les decía un tópico que no tiene que ver con Doctrina y Convenio específicamente. Me refiero a los artículos de fe. Debido a que estos contenidos están directamente incorporados en otro libro canónico, en este caso La Perla de Gran Precio. Y en realidad me da mucho gusto que en el programa de estudio de este año se incorpore este contenido, debido a que, por supuesto, no hay un año en que se estudia la Perla de Gran Precio, como tal, digamos. Aunque muchos de los contenidos sí están incluidos en otros años de estudio. Estoy seguro que ustedes han escuchado algo con respecto a los artículos de fe. ¿Qué son los artículos de fe? Y me atrevería a decir que probablemente los niños están mucho más involucrados con este tema que a veces los adultos, pensando en que a veces ustedes pudieron haberse bautizado ya siendo adultos. Digo los niños porque en la primaria siempre se pone énfasis en que los niños puedan relacionarse con esto que es tan importante. Y no tan solo aprender los conceptos, sino que incluso hay maestros y hay sugerencias que los maestros puedan ayudar a los niños a que incluso se aprendan de memoria los artículos de fe. ¿Y qué son realmente los artículos de fe? Bueno, misionalmente hablando, podría decir que es una ayuda extraordinaria. Que está muy bien ordenado en 13 puntos y que habla de nuestras creencias, lo que realmente nosotros creemos, como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Les voy a contar más o menos de dónde aparecen o en qué minuto sale a luz estos conceptos de los artículos de fe que son tan importantes. De vez en cuando personas que no eran miembros de la iglesia pedían al profeta José Smith que les explicara las enseñanzas y las prácticas del mormonismo, se decía en esa época. Y un ejemplo importante de las explicaciones que él daba, no sé si ustedes han escuchado esto, se encuentra en la llamada Carta a Wentworth. Wentworth era un apellido de un personaje que vivía en esa época, John Wentworth. En la primavera de 1842, para que tengamos el contexto, este hombre, que era el director de un periódico, el Chicago Democrat, le pidió a José Smith, así como cualquier periodista podría hacerlo, que le escribiera un resumen, fíjense qué interesante, del surgimiento, por así decir, de la iglesia, el progreso, la persecución y la fe de los santos de los últimos días. Eso más o menos fue la petición que se
se le pidió al profeta. José Smith accedió a esta petición y le envió un documento de varias páginas. Es un documento bastante extenso, con el relato de muchos de los primeros acontecimientos ocurridos en la historia de la restauración. Entre ellos, por ejemplo, él relataba los detalles de la primera visión y la salida a luz del Libro de Mormón, por supuesto. El escrito también contenía, y aquí viene lo que estamos conversando, contenía 13 declaraciones que bosquejaban las creencias de los santos de los últimos días y que ahora se conocen con el nombre de los artículos de fe. Les comento que Wentworth, este hombre, nunca publicó el documento en su periódico, el Chicago Democrat. Ni jamás apareció el escrito en ninguna historia del estado de New Hampshire. Sin embargo, el periódico de la iglesia, es probable que ustedes hayan escuchado también el nombre de este periódico, el Time and Season, lo publicó en marzo de 1842. Y desde entonces se ha convertido en una de las declaraciones más importantes de inspiración, de historia y de doctrina de la iglesia. De hecho, si ustedes tienen el tiempo para poder revisar la totalidad de esta carta que se generó después de la petición de este hombre, ustedes pueden ir a la página de la iglesia y pongan la carta de Wentworth, como está en la pantalla. Y les va a salir el contenido completo y ustedes lo pueden estudiar. Estoy seguro que ustedes conocen y están muy familiarizados de las cosas que ahí aparecen, pero para gente que no era de la iglesia era muy descriptivo de cómo el profeta ordenó cada uno de estos acontecimientos, y al final este regalo hermoso que él finalmente nos dejó como herencia a todos nosotros. Estoy hablando específicamente de los artículos de fe. Me recuerdo con mucha nostalgia cuando era pequeño y participaba en el programa de la primaria, siendo un niño, bueno, de 4, 5, 6, 7, 8 años, hasta los 12, antes de recibir el sacerdocio arónico, y participar domingo a domingo de las actividades de la primaria. Me recuerdo también que en ese tiempo el programa de la primaria se hacía en los días sábados. Nosotros íbamos los días sábados a la primaria. Y los domingos en la mañana íbamos a lo que tenía que ver con las clases de la escuela dominical. Y en la tarde del día domingo participábamos de la reunión sacramental. Era prácticamente un fin de semana muy unido a las actividades de la iglesia. Y durante la semana teníamos lo que llamábamos también la mutual. Me recuerdo, mis papás, mis hermanos mayores participaban. Por lo tanto, había una gran cantidad de actividades, a diferencia de hoy, que se han ido reduciendo los horarios. Y bueno, hace un par de años teníamos 3 horas y ahora solo 2. Quizás qué va a pasar en los próximos años. Ya tuvimos la experiencia en la pandemia de ni siquiera asistir a la capilla por razones obvias. Y de ahí que el programa Ven Sígueme apareció un poco antes, inspiradamente. Nos enseñaron que pudiéramos aprender el Evangelio desde el hogar. Y claro, y ni siquiera, como digo, íbamos a la capilla y tomábamos la Santa Cena también desde nuestro hogar. Lo que quiero decir es que, a pesar de que ha cambiado los horarios y las actividades, el espíritu era exactamente el mismo. Yo me recuerdo de esas primarias con maestras muy dedicadas, ayudándonos a entender el Evangelio con las herramientas que ellos tenían. Y claro, y me recuerdo exactamente que una de las grandes metas que teníamos durante el año era aprendernos los artículos de fe y aprendernos de memoria. Hacíamos competencia con nuestros amigos, me recuerdo, de quién se los aprendía más rápido o quién lo hacía con más fluidez. Les confieso que cuando era pequeño yo a veces repetía
palabras que a veces ni siquiera sabía de lo que estaba hablando, pero ahí estaban las palabras que ordenaban un específico artículo de fe. Me recuerdo haber escuchado la palabra expiación una de las primeras veces en una de las clases de la primaria, quizás sin saber con detalle lo que eso significaba. Y por supuesto, en la medida que uno va creciendo, ya le va encontrando más sentido a esas palabras que son, como digo, quizás muy simples, pero que encierran una doctrina extraordinaria. Y claro, el desafío más importante era cuando llegábamos al artículo de fe número 13. Y ahí ya eran ligas mayores. ¿Eh? Los niños y niñas que tenían un poco más de edad, que ya tenían 10, 11, 12 años antes de cumplirlo, recitaban el artículo de fe número 13, que era el más largo. Y nosotros, más pequeños, a lo mejor repetíamos parte de ese maravilloso artículo que finalmente encierra una cantidad de verdades y de doctrinas espectaculares. Pero me gustaría hacer un ejercicio muy rápido y poder repasar un poquito estos artículos de fe, que quizás ustedes los conocen, pero por ahí un discurso de Elder Tom Perry nos decía que justamente se nos instaba a que incluso pudiésemos aprenderlos de memoria. Y no tan solo los niños de la primaria, sino que todos los miembros de la iglesia. Porque esto nos ayudaría también a compartir las doctrinas y el evangelio de una manera simple. ¿Cuántas veces no nos han preguntado, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál es la diferencia de ustedes con otras iglesias o etcétera? A pesar de que muchos de estos artículos de fe pueden ser aceptados muy fácilmente por otras denominaciones, hay algunas que probablemente chocarán o que no creerán por razones de diferentes creencias. Pero en general, si ustedes analizan uno por uno los artículos de fe, se van a dar cuenta que gran parte de ellos son enseñanzas que son universales, que son cosas que son muy naturales, bueno, para nosotros, a pesar de que hay personas que a lo mejor tienen creencias un poco diferentes. De cualquier manera, tantas doctrinas que están involucradas en estos 13 artículos, y que si ustedes analizan, uno podría dar una explicación exacta de lo que nosotros creemos. En algún minuto entonces el profeta ordenó estos conceptos y quedaron estampados en estos 13 artículos de fe. Tomemos unos minutos y revisemos cada uno de ellos. Es interesante que la mayoría de estos artículos tiene incorporada la palabra creemos. Y aquí no hay dos opiniones, o sea, aquí no estamos tratando de convencer a alguien o incluso tratar de que otras creencias queden, por así decir, humilladas o ofendidas con lo que nosotros estamos compartiendo. No. El asunto es que nosotros creemos este tipo de cosas y lo damos a conocer a la gente con mucha humildad, pero también con mucha seguridad, sabiendo que efectivamente estas cosas son verdaderas. Y así como nosotros creemos estas cosas, esperamos que también la gente que escuche esto puedan sentirse animados en investigar en relación a las cosas que están escuchando. Y que puedan tener la libertad de ir a las Escrituras, al Libro de Mormón, al Antiguo, al Nuevo Testamento, a Doctrina y Convenio, que recién hemos estudiado durante este año. Y por qué no decir también que puedan escuchar las palabras de los profetas vivientes. Y que también ellos puedan sentir que en algún minuto puedan creer estas cosas. Yo a veces pienso, el milagro de una persona como la que están al otro lado de la pantalla, ustedes, que viven quizás en otros países de Latinoamérica, hay mucha gente de Europa que escucha, de Estados Unidos.
Y yo digo, ¿por qué ustedes creen las mismas cosas que yo creo? ¿No será que alguien de los cielos nos está instruyendo en relación a esto? Es algo muy sagrado. Por eso cuando se incorpora la palabra creemos, yo creo que es la llave maestra para poder abrir, como siempre lo he dicho, la comunicación directa de los cielos, de la deidad, de nuestro Padre Celestial, de Jesucristo, aún del Espíritu Santo, con nosotros. Y nosotros creemos que estas cosas son verdaderas y son reales. Y me detengo en esta palabra, la palabra creemos, porque sí creemos. Y cuando estas cosas no son alimentadas, no siguen el curso de tratar de vivir las cosas que creemos, esas creencias tienden a apagarse un poquito y a veces también empiezan a salir de nuestras vidas. Yo a veces esto lo comparo con luz. En la medida que nosotros avancemos en esto de las creencias y de estudiar y seguir en contacto con las cosas espirituales, vamos encendiendo una luz que da un poquito más de luz y un poquito más de luz. Pero cuando esto se deja de lado y no se persevera en seguir aprendiendo, esta luz también puede comenzar a apagarse. Y esas creencias que en algún minuto pensamos que eran súper ciertas, de repente comienzan a entrar algunas dudas y empezamos a cuestionar lo que originalmente creíamos. Por lo tanto, no pensemos que porque en algún minuto creemos algo, esto nos va a acompañar por toda nuestra vida. Lamentablemente hemos visto y sabemos de personas que en su momento creían muchas cosas y hoy día probablemente están un poquito alejados en este caso de la verdad. El artículo de fe número 1, ustedes lo conocen muy bien. Nosotros, ustedes y yo, creemos en Dios, el Eterno Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Yo creo que no es coincidencia que el primer artículo de fe inmediatamente haga mención de estos tres personajes que son fundamentales. Y tenemos el conocimiento y la creencia de que efectivamente son tres personas diferentes unas de otras, pero que juntos constituyen un solo Dios, como muchas escrituras lo confirman. Y esto no se contrapone a algunas escrituras que hablan de un solo Dios, porque efectivamente ellos son un Dios, pero son personas diferentes. Nuestro Padre Celestial y Jesucristo con un cuerpo de carne y hueso, como el que nosotros tenemos, pero glorificado y perfecto, y el Espíritu Santo, que es un personaje de espíritu que puede influenciarnos en nuestra vida. Y que su responsabilidad, como lo hemos hablado en muchas ocasiones, es testificar de que nuestro Padre Celestial y Jesucristo son verdaderos. La primera visión del profeta José Smith nos dejó clarísimo que son personajes diferentes, pero con un solo propósito. Creemos efectivamente en la Trinidad y es la base de nuestra creencia y de ahí se desprende todo lo que podríamos más adelante creer y que lo vamos a revisar inmediatamente. Y el número 2 habla específicamente de lo que tiene que ver con que creemos que los hombres y las mujeres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. Les comento que en cada uno de los artículos de fe podríamos quedarnos bastante y hacer una clase independiente una de otra. Pero vamos a dar unos pincelazos nomás porque evidentemente el tiempo es escaso. Transgresión de Adán. Fíjense qué interesante es esa palabra. Yo les invito a que la investiguen para ver exactamente lo que eso significa. Definitivamente ellos desobedecieron una ley. Y por causa de esto,
no tan solo ellos tuvieron que sufrir las consecuencias de esa transgresión, sino que también acarrearon a todo el género humano por el acto que ellos cometieron. A veces hay cosas que no llegamos a entender completamente, pero así es. Efectivamente, a partir de desobedecer, ¿recuerdan ustedes la instrucción original que ellos recibieron? Que podían comer de cualquier fruto, pero del fruto que les identificaron no debían comer. Y ellos lo hicieron, fueron engañados, fueron por así decir, tentados, fueron persuadidos a desobedecer. Y lamentablemente, pero teniendo una amplitud de visión de este acontecimiento, yo diría, afortunadamente, ellos transgredieron. Y así podemos de repente recordar una escritura que se encuentra en el libro de Mormón y dice: Adán cayó para que los hombres existieran, y existen los hombres para que tengan gozo. ¿Recuerdan? Definitivamente esto dio pie para que nosotros pudiéramos también llegar y comenzar a ser protagonistas de este plan de salvación que fue definitivamente planificado por nuestro Padre Celestial y protagonizado por Jesucristo. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe hacerse cargo de las faltas que uno comete, porque sabemos que esta transgresión de Adán, aunque nos afecta a nosotros, hubo alguien que vino a pagar estas faltas e incluso la misma transgresión de Adán. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. ¿Recuerdan esa escritura también? Por lo tanto, el número 2 nos da a entender de que la creencia con respecto a las faltas de las personas, cada uno debe hacerse cargo de estas. Porque sabemos que Cristo ya hizo lo suyo. Y no tan solo, si nos arrepentimos, va a cubrir nuestros pecados, sino que también cubre esto que heredamos de nuestro primer padre, en este caso Adán. Mucha doctrina, muchos conceptos ahí que son fabulosos, pero yo les invito a que lo repasen en las Escrituras y estamos nada más que recordando esto a partir de los artículos de fe. La correlación de los primeros 4 artículos de fe están íntimamente ligados el uno al otro. El primero hablando de la naturaleza de nuestro Padre Celestial, Jesucristo, el Espíritu Santo. El número 2 hablando de que debemos hacernos cargo de nuestras faltas, de nuestros pecados y que efectivamente vamos a ser castigados por nuestras propias faltas y nuestros propios pecados y no por la transgresión de Adán. Y en el número 3 inmediatamente se nos da a entender y se nos pone en la mesa lo que yo les acabo de decir con respecto a Jesucristo, la participación que Él tiene para ayudarnos con respecto a lo que ocurrió con Adán y que todos los hombres de alguna manera heredamos eso, pero Jesucristo nos salva con su infinita expiación. Creemos que por la expiación de Cristo, dice el número 3, todo el género humano, todo, puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Entonces parece ser que ahí también hay un camino, si ustedes se fijan. Ahí hay algo que se ofrece. La expiación tiene un papel fundamental en esto, para todos, y que todos pueden ser salvos si van por un camino y comienzan a hacer ciertas cosas. Y lo menciona acá, la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Por eso la obediencia es tan importante. Si no somos obedientes, difícilmente nos iremos por ese camino. Entonces, más allá de cualquier otra cosa que uno pueda pensar,
lo primero es que debemos obedecer. Antes de obedecer, por cierto, debemos saber quién es nuestro líder y a quién debemos seguir. ¿Me explico? Por eso el primero era importante, el artículo F número 1. Y aquí en el 3 entonces obedecemos, porque sabemos que Dios, nuestro Padre Celestial, nos ama, Jesucristo ha hecho algo fundamental por nosotros, el Espíritu Santo está ahí listo para ayudarnos, y entonces se nos da el camino. La obediencia es fundamental a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Ese es el número 3. Y ya que en el número 3 se menciona la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio, adivinen qué pasa en el número 4. Creemos que los primeros principios y ordenanzas del Evangelio son, y se empieza a enumerar, esto que es tan conocido para todos nosotros, que incluso le llamamos la doctrina de Cristo, ampliamente estudiada en el libro de Mormón, Doctrina y Convenio. Los primeros principios y ordenanzas del Evangelio son, estamos leyendo el número 4. Primero, fe en el Señor Jesucristo. Segundo, arrepentimiento. Tercero, bautismo por inmersión para la remisión de los pecados. Cuarto, imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo. Qué importante, y yo diría claves en el progreso que nosotros podemos tener, son justamente estos 4 principios básicos del Evangelio. Todo parte con esto que es la fe. Sin esto, dicen las Escrituras, es imposible agradar a Dios. La fe es fundamental. Y si tenemos fe, bueno, trato de estar mejor, trato de parecerme lo más posible a quien debo seguir, a Jesucristo. Y para eso debo revisar mi vida. Y en esto está incluido el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no debe ser algo que debe ocurrir una vez en la vida o previo al bautismo tan solo, sino que debe ser un proceso que nos debe acompañar durante toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque cometemos errores constantemente. Entonces, arrepentimiento, fundamental, como el segundo principio básico del Evangelio. Y ahí sí viene el bautismo, que es, por así decir, la primera ordenanza, y que lo hemos descrito como la puerta de entrada al reino del Señor. Y efectivamente lo que hacemos con esa ordenanza es justamente participar de esto que es un símbolo que corresponde a la muerte de nuestra vida anterior cuando entramos en el agua, porque es un bautismo por inmersión, y una resurrección a una nueva vida cuando salimos del agua. ¿Cómo no va a ser importante si el mismo Salvador pensó que era importante dar el ejemplo, a pesar de que él no necesitaba el bautismo, porque no necesitaba arrepentirse de ningún pecado por razones obvias, pero él nos mostró el camino. Él buscó a su primo, Juan el Bautista, y le pidió que lo bautizara. Si él tuvo la necesidad de hacerlo, ¿cuánto más nosotros, que somos pecadores? Por lo tanto, el bautismo es la puerta de entrada al reino del Señor. Y cuando recibimos esta primera ordenanza, lo que finalmente nos permite es que podamos recibir el don del Espíritu Santo. ¿Y qué es esto? Nada más que uno de los regalos o el regalo más importante que podríamos recibir en esta vida. Que significa que el tercer miembro de la Trinidad puede acompañarnos las 24 horas del día por el resto de nuestras vidas, si es que nosotros permanecemos dignos. Va a ocurrir momentos en que a lo mejor no estemos haciendo lo correcto y sintamos que ese Espíritu sale de nosotros, el Espíritu Santo. Y es nuestra responsabilidad volver al segundo principio básico del Evangelio, arrepentirnos con mucha fe y empezar a retomar y empezar a hacer lo correcto, de modo de que el Espíritu Santo vuelva nuevamente a nosotros. Sigue tu camino, dice Doctrina y Convenio 31.
en el versículo 11, doquier que sea mi voluntad, y el Consolador, el Espíritu Santo, te indicará lo que has de hacer y dónde has de ir. Él sí será nuestro guía. Él nos dirá el camino que debemos tomar para, por supuesto, volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Qué maravillosas palabras ordenadas en estos primeros 4 artículos de fe que nos dan una cantidad enorme de doctrina. Hay mucho que aprender y yo les invito a que lo sigan profundizando. ¿Qué más creemos? Creemos que el hombre debe ser llamado por Dios, por profecía y la imposición de manos, por aquellos que tienen la autoridad, a fin de que pueda predicar el Evangelio y administrar sus ordenanzas. Por supuesto que sí. ¿Cómo no va a ser importante recibir la autorización de Dios? Hay escrituras que hablan específicamente de esto. Nadie puede tomar para sí esta honra. Todos debemos ser ordenados por Dios. Y en esto no tan solo estoy hablando de los varones, sino que también de las hermanas. En cualquier posición que ustedes tengan, deben ser llamadas por Dios y recibir la autoridad también, por imposición de mano. Y recibir entonces esta autoridad que nos califica para poder hacer ciertas cosas. No es extraño que previo a la restauración del Evangelio, José Smith haya tenido que recibir el sacerdocio para que pudieran bautizarse, para que pudieran recibir el don del Espíritu Santo, recibir entonces el sacerdocio arónico y también el de Melquisedec. Y después muchas otras llaves que lo habilitaban para hacer cosas maravillosas que hoy día las tenemos como bendición, no tan solo en estas ordenanzas, sino que también en las ordenanzas que tienen que ver con el templo. Y las siguientes, como digo, ordenanzas que completan hasta llegar finalmente al matrimonio celestial. Por lo tanto, sí creemos que el hombre debe ser llamado por Dios. Por supuesto que sí. Aquí nadie puede decir, mire, yo voy a organizar una iglesia, voy a hacer esto porque yo creo que es bueno, etc. No, la iglesia es la iglesia de Jesucristo y Él la está dirigiendo. Y lo hace a través de un profeta. Y la iglesia no es de este profeta, ni del presidente de estaca, ni del obispo. Es la iglesia de Jesucristo. Y eso, por supuesto, lo debemos tener muy claro en nuestro corazón y en nuestra mente. Y continuando, por ejemplo, con el artículo de fe número 6, ¿qué más creemos? Creemos en la misma organización que existió en la iglesia primitiva. Esto es apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, etc. Claro que sí. Cuando Jesucristo organizó su iglesia, llamó apóstoles, profetas, pastores. Es probable que a lo mejor no sea muy familiar el título de evangelistas, pero hay algunos líderes que también han hablado de que esto está relacionado también con los patriarcas, ¿no? Pero evangelistas a veces tiene una connotación mucho más plural, mucho más general. Pero sí, así como Jesucristo organizó su iglesia y la organizó de una manera particular, su iglesia en estos últimos días tiene la misma organización. No es extraño que nosotros somos dirigidos por un profeta, 12 apóstoles y el quórum de los 70, obispos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no nos debe extrañar cuando estudiamos el Nuevo Testamento y cuando Jesucristo organizó su iglesia. No fue coincidencia que Él de sus discípulos haya llamado a 12 personas y los llamó sus apóstoles. Y este número no es un capricho o simplemente se le ocurrió hacerlo de esa manera, porque aparentemente debían ser 12 apóstoles. Al extremo que cuando Judas, ¿recuerdan? Después de
traicionar al Salvador falleció, fue necesario llamar a otro apóstol para cubrir esa vacante. Me recuerdo muy claramente ese momento porque el que fue llamado fue Matías. Y me acuerdo muy bien porque uno de mis hijos se llama así. E insisto, ese número era importante. El profeta y 12 apóstoles. De la misma manera como hoy día lo tenemos en la iglesia de Jesucristo, pero de los santos de los últimos días. Creemos, dice el número 7, en el don de lenguas, profecía, revelación, visiones, sanidades, interpretación de lenguas, etc. ¿Creemos en cada una de estas cosas? Por cierto que sí. Quizás algunas de ellas tendría una connotación diferente en el pasado. En ocasiones con las Escrituras nos recordamos momentos en que esto del don de lenguas fue algo muy importante y muy gráfico en algunas Escrituras. O en la época de la Restauración, me recuerdo algunas experiencias con Brigham Young. Pero hoy día, por ejemplo, 2025, podríamos pensar que ese don de lengua está directamente relacionado con un misionero que a lo mejor es asignado a un país con un lenguaje que no es propio de él y en un par de semanas, meses ya puede estar enseñando el Evangelio. Y las personas que escuchan a esa persona que no maneja adecuadamente el idioma, le pueden también entender fácilmente. Díganme si eso no es un milagro. Por cierto que sí. Por lo tanto, sí creemos en cada una de las cosas que acabamos de leer en el artículo de fe número 7. En relación a las Escrituras, el artículo de fe número 8 define lo siguiente: creemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Creen eso? Sí. Pero hay una pequeña explicación que vale la pena que lo entendamos también. Hasta donde esté traducida correctamente. Y finalmente dice, y también creemos que el Libro de Mormón es la palabra de Dios. Definitivamente, la Biblia es un libro canónico maravilloso, fundamental en muchas de las cosas que nosotros aprendemos. Pero definitivamente, a través de los años, sabemos que se ha interferido algunos contenidos, o algunos fueron sacados, o algunos están interpretados de una manera incorrecta en el sentido de que a lo mejor han sido quitadas algunas palabras o frases que han alterado cierto entendimiento correcto. Pero ¿saben qué? Cuando uno tiene la oportunidad de leer el Libro de Mormón y después estudiar la Biblia, todas las enseñanzas comienzan a ponerse en un lugar perfecto. Y de repente, si encontramos algún elemento que es un poco contradictorio, queda ordenado de una manera clarísima, muy fácil. El artículo de fe número 9, a mí por lo menos me encanta, porque esto nos pone el sello de los miembros de la Iglesia de Jesucristo. Porque constantemente se habla de que es imposible que todavía tengamos más escrito o más revelaciones o más información de los cielos. Pero nosotros tenemos una opinión bastante diferente a esto. Pensamos que los cielos están abiertos. Si los profetas están, es para justamente darnos a conocer la voluntad de Dios. Y dice, creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios.
Esto me da pie, y lo voy a recordar cuando revisemos la declaración oficial 1 y 2, que es parte de esta clase y está relacionada con la última parte de Doctrina y Convenios. Definitivamente, el Señor, por supuesto, tiene información que darnos y nosotros estamos preparados para recibir a través de sus líderes, sus profetas, su voluntad. Creemos, absolutamente. Creemos todo lo que se ha revelado, creemos lo que incluso revelará. Eso significa que definitivamente hay información que no tenemos. ¿Y por qué vamos a cerrar nosotros los cielos? Si el Señor tiene algo que decir, como dicen las Escrituras, lo va a hacer a través de su profeta. Y ahí está. Y también yo puedo decir que lo hará a través de nosotros, directamente. Cuando el Señor quiera algo específico de nosotros, por supuesto, Él nos revelará lo que sea necesario. Por supuesto, para que está relacionado con nuestras propias mayordomías y responsabilidades. Difícilmente el Señor no me va a dar a mí información que tiene que ver para toda la iglesia. Eso lo hará a través del profeta, por cierto. Pero lo que tiene que ver con mi familia, con mi esposa, mis hijos, mis nietos, mi llamamiento, no tengo duda que el Señor perfectamente me puede dar información súper útil. Y no tengo por qué pensar que eso no es así. En ese sentido, los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, creemos todo lo que Dios ha revelado, lo que actualmente revela y lo que revelará. Maravilloso. ¿Qué más creemos? En el artículo de fe número 10 dice, creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las 10 tribus, que Sión, la Nueva Jerusalén, será edificada sobre el continente americano, que Cristo reinará personalmente sobre la tierra y que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca. ¡Oh, cuánta doctrina hay ahí! Por supuesto que creemos eso. Sabemos y estamos esperando la segunda venida del Salvador. Y sabemos que eso dará inicio, cuando Él venga, a 1000 años, que nosotros lo hemos descrito en las Escrituras también como el milenio. Y previo a que eso ocurra, la tierra será transformada y recibirá un equivalente a un grado de gloria diferente al que nosotros tenemos ahora, que es el equivalente a un reino celestial. Tendremos entonces el equivalente a un reino terrestre. Y es por eso que Cristo estará reinando en ese instante. Es por eso que ahora estamos en la compañía del Espíritu Santo, el tercer miembro de esta Trinidad. Y en el momento en que lleguemos al milenio, Jesucristo reinará y recibirá esta gloria paradisíaca que de alguna manera define exactamente el mismo momento en cuando Adán y Eva estaban acá. Tenían esa misma condición. Y entonces volveremos a estar en esa misma condición cuando el milenio esté. Y claro, estamos congregando a Israel. ¿Recuerdan al presidente Nelson? Estamos en pleno trabajo de este recogimiento. Y se va a restaurar estas 10 tribus. Hay muchos que intentan decirnos dónde efectivamente están esas 10 tribus, que sabemos que están perdidas. Sabemos que fueron visitadas por el Salvador. Y hay muchas profecías con respecto a estas 10 tribus. Pero bueno, más allá de empezar a adivinar dónde están estas, recordemos que están perdidas. En el minuto en que pensemos que están en uno o en otro lugar, esa categoría de perdidas ya no estará. Por lo tanto, no nos preocupemos de los detalles. Sión será edificada sobre el continente americano. Y esto sí que es maravilloso. Cristo reinará personalmente sobre la tierra. Ustedes saben cuándo eso ocurrirá. ¿Cuándo? Cuando empiece este periodo maravilloso que nosotros le llamamos el milenio. Y esta tierra sea
renovada. Y tal como dice el final de este artículo de fe, esta tierra se renueve y reciba esta gloria paradisiaca. Qué bendición será ser gobernado por el Salvador. Y el artículo de fe número 11 es maravilloso en el sentido de que nos habla de la libertad que todo ser humano debería tener. Y específicamente habla de esto, de la libertad de credo, de la libertad de creer lo que uno desee. Reclamamos, dice, el derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia. ¿Piensan ustedes que es importante eso? Por cierto que sí. Pero agrega, y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio, que adoren como, donde y lo que deseen. Eso se llama libertad de credo. Si bien es cierto, yo pienso que lo que yo creo es real y yo defiendo, por así decir, mi creencia, pero no por eso yo voy a dejar que otros libremente puedan creer lo que ellos deseen. En ese sentido, damos libertad y creemos en esa libertad de creer lo que uno desee. Sabemos que hay culturas, hay países, hay lugares donde esto es restringido. Y por supuesto eso no es correcto. Si tenemos la oportunidad de intervenir o de crear o de sugerir leyes en los países donde vivimos, esto debe ser una de las prioridades, que las personas tengan esa libertad de creer, como dice, cómo, dónde y lo que deseen. Por supuesto, no pasando a llevar las creencias de nuestros vecinos, de la gente que está a nuestro alrededor. Y que nuestras creencias no ofendan, por supuesto, también a otras y disminuyan esa libertad que todas las personas tienen en creer lo que ellos deseen. Entonces, es fundamental, es un derecho básico, es un derecho que debería estar en cada una de las constituciones de los países. Y en el artículo de fe número 12 dice lo siguiente: creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley. La importancia de, independientemente de dónde vivamos y el sistema político que tengamos, deberíamos obedecer las leyes que están en nuestros propios países. Debemos honrar, sostener la ley y debemos estar sujetos a los gobernantes, en este sentido que pueden ser reyes, presidentes, gobernantes y magistrados. En ocasiones, miembros de la iglesia podrían pensar, bueno, yo creo esto y mis gobernantes están yendo en contra de las cosas que yo creo, y eso me da la pauta para que yo me rebele y vaya en contra de lo que a lo mejor el país me está sugiriendo a través de las leyes. En ese sentido debemos tener mucho cuidado. Siempre van a haber líderes que nos van a aconsejar y nos van a ayudar de una manera correcta. En ocasiones el Evangelio lamentablemente no ha entrado a algunos países donde efectivamente algunas leyes están absolutamente en contradicción a lo que nosotros pensamos. Y esto ayuda a que a veces los mismos gobiernos impidan el acceso a ciertas denominaciones o religiones o creencias que van en contra de lo que algunos gobiernos tratan de implementar. Más allá de lo que ocurra con cada una de nuestras situaciones en nuestros propios países, debemos entender de que debemos ser obedientes, debemos apoyar las leyes locales, debemos ser bien sabios en
en entender de que debemos estar sujetos a los gobiernos de nuestros países. Cada situación es diferente. Yo no podría hablar de cada uno de los lugares donde ustedes me están viendo, pero esto como norma, como principio, es muy importante que lo entendamos. Debemos obedecer, honrar y sostener la ley. Vamos a hablar un poquito más de esto en los próximos minutos, que está relacionado con la declaración oficial, especialmente la número 1. Y aquí llegamos al artículo de fe, el que yo les contaba hace algunos minutos, el más largo, pero que de alguna manera define y engloba todo lo que nosotros aspiramos, todo lo que nosotros tratamos de seguir. Me encanta por el alcance. He aprendido mucho, mucho más que cuando estaba en la primaria, con respecto a este artículo de fe. La pregunta es, ¿se lo saben de memoria? Bueno, compártanme en los comentarios a ver si tuvieron la misma experiencia mía en la primaria. Sí, por cierto, yo personalmente, llegando a edades de los mayores de la primaria, sí tuve la oportunidad incluso porque nos examinaban los maestros, nos hacían ciertos exámenes y nos daban algunos premios, me recuerdo. Y me recuerdo perfectamente el sufrimiento que tuve al aprenderlo, pero después la tranquilidad de saber que ya estaba incorporado en la mente. Como dice este artículo de fe, creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos, y en hacer el bien a todos los hombres. Fíjense qué amplio. En verdad podemos decir que seguimos la admonición de Pablo. Todo lo creemos, todo lo esperamos. Hemos sufrido muchas cosas y esperamos poder sufrir todas las cosas. Y después dice, si hay algo virtuoso o bello o de buena reputación o digno de alabanza, a eso aspiramos. A mí personalmente me encanta porque esto es como la forma de describir a un santo de los últimos días. Esto es lo que debemos aspirar, en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos y hacer el bien a todos los hombres. Me encanta. Esto también abre las puertas para cualquier denominación o enseñanza o buenas cosas. Nosotros deberíamos estar absolutamente abiertos a aprenderlas e incorporarlas en nuestra vida. No pensando que tan solo lo que pasa por mí es lo correcto y lo que está fuera de mí está incorrecto. Por favor, no. Aquí estamos en una posición de que cualquier cosa que venga y que aprendamos y que tenga estas características, bienvenido sea y la incorporamos. Si hay algún hermano de otra denominación que nos enseña algo que es honrado, virtuoso, benevolente, si es bueno, vamos, lo incorporamos. Y eso nos hará mejores personas, por cierto que sí. Repito lo último, si hay algo virtuoso, bello o de buena reputación o digno de alabanza, a esto aspiramos. Todas las cosas que hemos hablado está relacionado con esta carta que José Smith entrega a este hombre, el señor Wentworth, para que él pudiera publicar esto en su periódico. Nunca ocurrió. Al final se publicó en el diario de la iglesia. Y desde esa época tenemos estos 13 puntos que de alguna manera resumen nuestras creencias, que son muy interesantes. Vale la pena también no tan solo que los aprendamos de memoria, sino que profundicemos las doctrinas que ahí están incorporadas. No va a faltar la ocasión en que alguien nos preguntará qué es lo que creemos nosotros, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y nosotros tendremos
rápidamente la respuesta en nuestra mente y podemos acudir a uno de los artículos de fe. Cualquiera este sea, de acuerdo a la conversación que tengamos. Por lo tanto, esta es una herramienta misional maravillosa. Podemos ir con estos 13 artículos a decirle al mundo lo que creemos. Ahora, obviamente, lo importante es que vivamos también las cosas que ahí están incorporadas y que incluso la gente comience a descubrir lo que realmente es un santo de los últimos días por la vida que llevamos, que están acorde con las cosas que acabamos de revisar. Hace algunas semanas estuvimos revisando lo que tenía que ver con el matrimonio plural. Recuerdan ustedes que esa semana subí 2 videos y me dejé el tiempo para revisar solo la sección 132. Y me imagino que muchos pensamientos pasaron por sus mentes y a veces preguntas que no tenían respuesta. Les comento, si nosotros hubiésemos vivido en esa época, entenderíamos probablemente muchas cosas que en esta época no las comprendemos. Cada uno de los desafíos y los problemas que ustedes tienen, que yo tengo en la vida personal, es muy difícil que otras personas lo entiendan. Y a veces cuando uno vive situaciones similares, puede comprender y empatizar con gente que ha vivido experiencias como las de uno. Y esto es en todo orden de cosas. Y esto me sirve para estos temas que estamos hablando. A veces no entendemos por qué el matrimonio plural fue revelado a José Smith en su momento. ¿Por qué se tuvo que implementar? Todas las dificultades que eso significó. Los hermanos que recibían esta instrucción tuvieron que pelear sus propias batallas. Fue muy difícil. Pero bueno, las cosas ocurrieron tal como ustedes las han leído y finalmente, bueno, el profeta falleció, recuerdan, lo mataron, vimos eso hace un par de semanas y después cuando ellos llegaron a Lago Salado, acá, esto continuó, lo que tenía que ver con el matrimonio plural. Pero las cosas no fueron mejores. Los desafíos continuaron, no tan solo en términos de implementar esto en sus propias vidas, sino que también con el gobierno de los Estados Unidos comenzaron a tener una serie de problemas terribles, con leyes que se empezaron a implementar y que por supuesto hablaban en relación a no seguir con estas prácticas. Yo les invito a que puedan entrar en las lecturas que la página de la iglesia nos invita y si están interesados pueden interiorizarse con más detalles. Pero lo que quiero comentarles es que en la declaración oficial número 1, que fue dada en el año 1890 por el 4º presidente de la iglesia, por el presidente Wilford Woodruff. Esto ya venía con una serie de desafíos con el presidente anterior. Me encanta cómo la declaración comienza hablando de lo que es hoy el principio. Aprendimos en clases anteriores que el matrimonio plural no es necesario para llegar a la vida eterna. La regla es la monogamia, el tener una esposa, como lo enseñó Jacob en el libro de Mormón. Y esto es definitivamente una excepción. Y eso es lo que dicen las primeras palabras de esta declaración. En la Biblia y en el libro de Mormón se enseña que la monogamia es la norma de Dios para el matrimonio, a menos que Él lo declare de otra manera. Y finalmente, siguiendo una revelación dada por José Smith, se instituyó la práctica del matrimonio plural, como ya habíamos dicho, entre los miembros de la iglesia. Y esto fue básicamente desde la década del 60, más o menos 1860 hasta 1880. El gobierno de los Estados Unidos promulgó leyes que declararon ilegal la práctica religiosa del matrimonio plural.
Con el tiempo, dichas leyes fueron, dice, notificadas por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Después de haber recibido revelación, el presidente Wilford Woodruff emitió la siguiente declaración o manifiesto, el cual fue aceptado por la Iglesia como autorizado y obligatorio el 6 de octubre de 1890. Esto condujo a la finalización de la práctica del matrimonio plural en la Iglesia. La gente nos identifica como que si nosotros seguimos con esta práctica, pero fue en estas fechas que eso absolutamente terminó. Con todos los problemas que habían, con todos los rumores, las noticias que decían que los miembros de la Iglesia continuaban haciendo estos matrimonios plurales en los templos, fue necesario entonces que Wilford Woodruff diera esta declaración oficial para dar a entender de que efectivamente estos matrimonios ya no se estaban haciendo en nuestras ceremonias, en nuestros templos. Ahora, al principio de la declaración dice, por cuanto se han despachado con fines políticos, y lo recalca, informes de prensa desde Salt Lake City, los cuales se han publicado extensamente, declarando que la Comisión de Utah, en su reciente informe al secretario de Interior, alega, dice, que todavía se están solemnizando matrimonios plurales. Entonces, esta declaración viene en respuesta a esas acusaciones. Por consiguiente, dice el presidente Wilford Woodruff, yo como presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, por medio de la presente declaro de la manera más solemne que dichas acusaciones son falsas. No estamos enseñando la poligamia o matrimonio plural, ni permitiendo a persona alguna su práctica, dice, y niego que durante el plazo mencionado se hayan solemnizado 40 o cualquier otro número de matrimonios plurales en nuestros templos o en cualquier otro lugar del territorio. Entonces, esta declaración tenía ese objetivo. ¿Ok? Al final, un poquito más adelante de la declaración dice, por cuanto el Congreso ha establecido leyes que prohíben el matrimonio plural y las cuales la Corte Suprema ha sostenido como constitucionales, yo, por la presente, dice el presidente, declaro mi intención de sujetarme a dichas leyes. ¿Recuerdan ustedes uno de los artículos de fe? Bueno, aquí lo está practicando directamente. Sujetarme a dichas leyes y de ejercer mi influencia en los miembros de la Iglesia a quienes presido para que hagan lo mismo. Entonces esta declaración tenía ese objetivo de poder dar a conocer de que efectivamente esto ya no se estaba dando en los templos. Es interesante que en este mismo documento el presidente Lorenzo Snow presentó lo siguiente. Propongo, dice, reconociendo a Wilford Woodruff como presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y el único hombre sobre la tierra que actualmente tiene las llaves de las ordenanzas para sellar, lo consideremos plenamente autorizado en virtud de su posición para expedir el manifiesto que se ha leído en nuestra presencia, dice, y el cual lleva fecha del 24 de septiembre de 1890, y que como Iglesia reunida en conferencia general aceptemos su declaración en cuanto a los matrimonios plurales como autorizada y obligatoria. Queda entonces ese mandato y esta declaración como oficial en esa fecha, 6 de octubre de 1890. Como parte de estos documentos se mencionan 3 discursos en diferentes momentos del presidente Wilford Woodruff en relación a este tema, que es muy gráfico y es muy interesante poder revisarlo rápidamente. En una conferencia en octubre de 1890 en Salt Lake City se publica lo siguiente. El Señor, dice, jamás permitirá que os desvíe yo ni ningún otro hombre que funcione como presidente de esta iglesia.
No es parte del programa, dice, no existe en la mente de Dios. Si yo intentara tal cosa, el Señor me quitaría de mi lugar. Y así lo hará con cualquier hombre que intente desviar a los hijos de los hombres de los oráculos de Dios y de su deber. Interesantísimo cómo se pone esto de manifiesto. Lo que pasa es que aquí cualquier persona podría decir, pero entonces la iglesia tomó esta determinación por la presión, etcétera, etcétera. Sí, bueno, de alguna manera tiene que ver, pero finalmente esto se da porque el Señor lo manda. Hay tantas experiencias en las Escrituras que de repente a veces no entendemos. Les mencionaba yo hace un par de clases la experiencia de Nefi, que tuvo que hacer algo que estaba absolutamente contrario a sus creencias, a lo que siempre había aprendido. ¿Recuerdan ustedes cuando tuvo que matar a Labán, cuando estaba buscando las planchas de bronce? ¿Recuerdan? Y claro, el ángel le da ciertas razones, una explicación bastante lógica, pero difícil de entender, y finalmente él concreta esa instrucción, lo obedece. Alguien dirá, pero ¿cómo puede ser? Hubo un muerto aquí, hubo una persona que perdió la vida. Insisto que hay cosas que de repente no entendemos. En mi punto de vista, esto fue parado, fue concluido en este minuto, en estos años, porque el Señor lo mandó. Más allá de lo que el gobierno y las leyes decían. Por cierto, estas cosas tienen que haber influido, sin ninguna duda, porque el Señor evidentemente nos quiere proteger. Hay muchas cosas que ocurren en el día a día y el Señor va tomando ciertas determinaciones de acuerdo a las cosas que van ocurriendo. Recuerden ustedes cuando ellos llegaron al condado de Jackson y tuvieron instrucciones especiales y muy definidas que debían hacer con respecto al templo. Pero ellos fueron sacados de ese lugar. Finalmente el Señor les dice, debido a todas esas circunstancias, no se preocupen, yo ya he aceptado su sacrificio, pero sigamos adelante. Y ellos fueron y después siguieron hacia más arriba, ¿cierto? Recuerdan ustedes a Far West, después llegaron a Nauvoo. Bueno, después fueron sacados también de esos lugares hasta que finalmente llegaron al lago Salado. Pero lo que quiero decir es que el Señor da instrucciones y los profetas se mueven cuando estas instrucciones se dan. No porque las leyes del país los empujaron a que ellos debían tomar ciertas decisiones. Las decisiones fueron tomadas porque el Señor lo mandó. Que hay razones externas, por cierto que sí. Pero aquí se deja en claro de que efectivamente el Señor es el que está dando esta instrucción. El objetivo mío con estas clases no es convencer a alguien que esté viendo el video para que entienda esto por la razón, digamos. No, esto es algo absolutamente espiritual. Así como hemos hablado de los artículos de fe, creemos esto, creemos esto, creemos esto. Bueno, también creemos que Dios tiene un profeta y el profeta da estas instrucciones para el beneficio de todos. Estos tres discursos que aparecen acá, recién leí uno cuando dice que el profeta nunca va a decir algo que va en contra de lo que el Señor diga. Hay otros discursos que también hablan del sentimiento que tenía Wilford Woodruff en ese tiempo. Y fíjense algunas de estas palabras que son muy interesantes revisar. Dice, el Señor me ha dicho que haga una pregunta a los santos de los últimos días. Y también me ha dicho que si escuchan lo que yo les diga y contestan por medio del Espíritu y el poder de Dios, a la pregunta que les haga, todos responderán de la misma manera y todos creerán lo mismo en lo referente a este asunto. Y la pregunta es esta, y lo dice, ¿cuál es el rumbo más prudente? Me encanta esa palabra. ¿Cuál es el rumbo más prudente que deben seguir los santos de los últimos días? ¿Continuar intentando llevar a la práctica el matrimonio plural con las leyes de la nación en contra de ella y la oposición de 60 millones de personas y a costa de las
confiscación y la pérdida de todos los templos y la suspensión de todas las ordenanzas que en ellos se efectúan, tanto por los vivos como por los muertos, y el encarcelamiento de la primera presidencia, así como de los 12 y de los que están a la cabeza de su familia en la iglesia, y la confiscación de la propiedad personal de la gente, todo lo cual de por sí daría fin a la práctica. O después de padecer como hemos padecido por motivo de nuestra obediencia a este principio, cesar la práctica y someternos a la ley, y con ello lograr que permanezcan en su casa los profetas, los apóstoles y los padres de familia, para que puedan instruir a la gente y encargarse de los deberes de la iglesia, y también dejar los templos en poder de los santos para que éstos puedan encargarse de las ordenanzas del Evangelio, tanto por los vivos como por los muertos. Fíjense la pregunta, un poco larga, pero que describe exactamente lo que él trataba de indicar. Y después dice, el Señor me mostró en visión y por revelación, y ahí está la clave, exactamente lo que sucedería si no poníamos fin a estas prácticas. Si no la hubiéramos terminado, de nada os hubiera servido. Ninguno de los hombres de este templo de Logan, estaba dando un discurso ahí en el templo de Logan, porque todas las ordenanzas se habrían suspendido en toda la tierra de Sión. Habría reinado la confusión por todo Israel, y muchos hombres hubieran sido encarcelados. Esta dificultad habría sobrevenido a toda la iglesia y se nos habría obligado a dar fin a la práctica. Ahora bien, la pregunta es si debe suspenderse de este modo o según la manera que el Señor nos ha manifestado, y dejar a nuestros profetas y apóstoles y padres de familia como hombres libres, y los templos en poder de los miembros, a fin de que los muertos puedan ser redimidos. Un gran número de ellos ya han sido liberados de la prisión en el mundo de los espíritus por los de este pueblo. ¿Y se debe continuar o dar fin a esta obra? Esta es la pregunta que hago a los santos de los últimos días. Tenéis que juzgar por vosotros mismos. Quiero que contestéis a dicha pregunta por vosotros mismos. Yo no la contestaré, mas os digo que esa es precisamente la condición en que nosotros como pueblo nos hallaríamos si no hubiéramos tomado la decisión que tomamos. Después agrega, vi exactamente lo que sucedería si no se hacía algo al respecto. Este espíritu ha estado sobre mí desde hace mucho tiempo, dice. Mas quiero decir esto, yo habría permitido que todos los templos se escaparan de nuestras manos. Yo mismo habría dejado que me encarcelaran y habría permitido que encarcelaran a todos los demás hombres si el Dios del cielo no me hubiera mandado hacer lo que hice. Y cuando llegó la hora en que se me mandó que hiciera eso, todo era muy claro para mí. Fui ante el Señor y anoté lo que Él me dijo que escribiera. Dejo esto con vosotros, dice finalmente, para que lo meditéis y lo consideréis. El Señor está obrando con nosotros. Es muy difícil definir lo que ellos estaban viviendo en ese tiempo. Pero lo más importante es que el Señor entrega la información, que ayuda y que protege a los santos en los momentos correctos. Yo he vivido algunas excepciones que a veces podemos llamar, hemos llamado el matrimonio plural como una excepción. La regla es el matrimonio monógamo, digamos. Pero yo les quiero compartir una experiencia que yo viví en mi país, que a lo mejor no conocen ustedes. Pero por muchos años en nuestro país no existía la ley de divorcio. Creo que era uno de los pocos países en el mundo que no tenía esa ley. Y por ejemplo, cuando yo fui misionero hace más de 40 años, nosotros tuvimos la oportunidad de enseñar a muchas familias.
Y lo que ocurría en ese tiempo, que a veces yo no lo entendía, pero lo fui aprendiendo en la medida que pasó el tiempo, especialmente como misionero, muchas de las familias que yo enseñaba eran familias muy buenas, por cierto, mamá, papá, hijos, pero muchos de esos matrimonios no eran casados, porque alguno de los padres había sido previamente casado con otra persona y por alguna razón de la vida, ellos se habían separado y se juntaron con otra pareja e hicieron familia con esa pareja y tuvieron sus hijos, etc. Y lo que ocurre es que como en nuestro país no existía la ley de divorcio, entonces las personas se casaban y después no se podían divorciar. Y al no divorciarse ellos, bueno, lo único que hacían es simplemente se unían a otra pareja y empezaban a convivir. Y esto se repetía en muchas circunstancias, en muchas situaciones. Entonces nosotros llegábamos muchas veces donde familias muy buenas, que tenían 20, 30 años juntos, tenían hijos, incluso a veces tenían nietos, pero ellos no estaban casados legalmente. Entonces la iglesia, me imagino que tomaron acción en esto, tiene que haber llegado a la primera presidencia, obviamente, porque esto no fue una autorización de alguien, de algún líder local. Entonces, los hermanos, después de una entrevista, por supuesto, con el presidente de la misión, los matrimonios estos eran autorizados para bautizarse en la iglesia. Pero lo que sí tenían como restricción es que no podían llegar al templo a sellar sus matrimonios porque evidentemente no estaban casados legalmente. Pero se les daba la oportunidad que ellos pudieran tener el privilegio de poder bautizarse en la iglesia. Entonces, alguien dirá, pero ¿cómo puede ser? Si ellos estaban viviendo en adulterio. Pero ahí tenemos un caso, una excepción, por causa de la ley que no permitía que las personas se divorciaran. Insisto, yo creo que el gran porcentaje de los matrimonios que yo bauticé en mi misión eran personas que tenían esta situación, no eran casados. Entonces, en la ley, ustedes miraban esto con perspectiva y tomaban una fotografía y estaba todo malo, porque la gente no era casada. ¿Me explico? Entonces, hay circunstancias en que, por supuesto, las excepciones se pueden dar bajo, por supuesto, la autorización de los líderes que corresponden. Les quiero contar que después de muchos años en nuestro país se tramitó una ley de divorcio y finalmente esto salió. Y a partir de ese momento no se dejaba bautizar a nadie que no fuese casado legalmente en nuestro país. Entonces las personas que conocían el Evangelio y tenían esa situación, ellos tenían que separarse, casarse con su nueva pareja y por supuesto acceder al bautismo y a todas las bendiciones de la iglesia. Ahora muchos de los que se habían bautizado con anticipación, ellos pudieron arreglar su situación civil, se casaron y también yo vi a muchas familias llegar al templo después de esto. Lo que quiero decir que el Señor está siempre ayudando a sus hijos. Hay leyes, por cierto, que a veces por alguna circunstancia no se pueden vivir o no se pueden dar en forma ideal, pero finalmente hay que pensar que las leyes se dan para beneficiar al ser humano y no el ser humano para que beneficie a las leyes. No sé si me explico. Me recuerdo de lo que pasó con El Salvador. ¿Recuerdan ustedes en el día de reposo cuando se le instaba a él a hacer ciertas cosas para que infringiera el día de reposo? Y él hizo algunas cosas y demostró a la gente de que efectivamente el día de reposo está para bendecir la vida de la gente y no al contrario. No sé si me explico. Incluso él decía sarcásticamente,
si se cae un animal en un pozo, ¿voy a esperar para el día siguiente para sacarlo? No, yo lo voy a hacer, aunque sea el día de reposo, yo lo voy a hacer ese mismo día, por lo que significa el, el salvar a ese animal. Bueno, el mismo Salvador enseñó esto. Es interesante ver que las leyes están hechas, insisto, para beneficiar al hombre. Y hay leyes que, por supuesto, en los países y en los lugares donde nosotros crecemos, es probable que no tengamos todas las garantías para poder vivir las leyes de Dios. Pero bueno, hay mucho que aprender acá. Lo importante es que en esta fecha, las personas que vivían estas leyes, especialmente del matrimonio plural, tuvieron que comenzar a cambiar sus vidas, porque habían personas que tenían esas prácticas, tenían familias, tenían hijos, tenían que cuidar a su familia. De hecho, no sé si ustedes han escuchado que incluso en la primera etapa, porque esto también fue gradual, en el sentido de que, si bien es cierto, se declaró eso en términos políticos para que la gente entendiera que nosotros estábamos haciendo lo correcto y que no viniera el gobierno y confiscara todo, pusiera a todo el mundo en la cárcel, entonces se separó todo esto. Pero en el intertanto habían muchas personas que vivían esto del matrimonio plural, vivían en esa condición. Entonces, como se debía cumplir las leyes, en algunos casos hermanos tuvieron que viajar a otros países que no tenían esas leyes. Y ahí tenemos el caso de hermanos que fueron a México, y hay otros hermanos que fueron a Canadá. Y personalmente yo conozco gente que salieron de esas familias que se criaron en Canadá o en México. Después de un tiempo, esto fue algo absolutamente mandatorio y obligatorio. Y se prohibió absolutamente que se efectuaran matrimonios de este tipo. Y si alguien lo hacía, podía incluso ser excomulgado. Entonces aquí ya no era un asunto de parar esto, sino que esto del matrimonio plural quedó absolutamente fuera de lo que tenía que ver con la iglesia. Por eso me gusta la declaración al comienzo, cuando dice: en la Biblia y el libro de Mormón se enseña que la monogamia es la norma de Dios para el matrimonio. Y después, a menos que Él lo declare de otra manera, y ahí está la excepción. Pero bueno, hemos hablado mucho ya del tema y vamos a seguir aprendiendo. No tenemos que parar acá. Hay mucho que todavía se nos pueda aclarar en el transcurso de los años. Esta es la declaración oficial número 1. Pero también existe la declaración oficial número 2. ¿Recuerdan ustedes de qué se trata esto? La declaración oficial número 2 está relacionada con la gran bendición de que todas las personas, independientemente de dónde vengan, de qué tipo de raza tengan o de qué lugar vivan, no sé, cualquier diferencia, todos deberían tener la oportunidad de recibir todas las bendiciones del Evangelio y recibir todas las ordenanzas, aún en el templo. Y por supuesto recibir el sacerdocio. Me encanta cómo introduce esto la declaración oficial número 2, porque también para entender bien esto hay que involucrarse un poquito más en el contexto de la restauración, definitivamente. Estamos hablando de los hermanos de color que no tenían la posibilidad de poder tener el sacerdocio en su comienzo. Siendo misioneros, en ocasiones también recibí acusaciones porque pensaban que nosotros éramos racistas. De ninguna manera. O sea, les quiero contar que en la época de la restauración, incluso el mismo José Smith le dio la oportunidad a algunas personas que se bautizaran de color e incluso recibían el sacerdocio. Pero hay
hay todavía información que no está muy clara para nosotros. Y justamente lo deja entrever aquí el encabezamiento de esta declaración oficial. Dice, en el libro de Mormón, y doy el contexto completo, se enseña que todos son iguales ante Dios, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres. A lo largo de la historia de la Iglesia se han bautizado personas de toda raza y etnia en muchos países, quienes han vivido como miembros fieles de la Iglesia. Durante la vida de José Smith, algunos varones de raza negra, miembros de la Iglesia, fueron ordenados al sacerdocio, tal como les decía. A principios de la historia de la Iglesia, sus líderes dejaron de conferir el sacerdocio a los varones de raza negra, de ascendencia africana. Los registros de la Iglesia, y esto hay que recalcarlo, no ofrecen una idea clara en cuanto a los orígenes de esa práctica. Esa parte yo creo que falta un poco de información, no está muy claro. Los líderes de la Iglesia creían que era necesaria una revelación de Dios para alterar dicha práctica y procuraron guía por medio de la oración. La revelación llegó al presidente de la Iglesia en ese tiempo, Spencer W. Kimball, y fue confirmada a los otros líderes de la Iglesia en el templo de Salt Lake, el 1 de junio de 1978. La revelación quita, dice, todas las restricciones relacionadas con la raza que alguna vez se aplicaron al sacerdocio. Les quiero contar que yo me recuerdo, pero como si fuese ayer, ese día, 1978, junio 1. Me recuerdo haber estado en el colegio. Les cuento que yo tuve la bendición de estudiar en algunos colegios de la iglesia que estaban en Chile. La iglesia tenía, me recuerdo, 4 colegios en todo el país. En el mismo tiempo, cuando México también tenía algunos colegios en la Ciudad de México, entiendo. Y bueno, yo desde prácticamente segundo básico, tercero básico, tuve la oportunidad de estudiar en los colegios de la iglesia, que fue una experiencia realmente maravillosa. Yo tenía la oportunidad en las mismas clases de tener seminario, por ejemplo, cuando entré a la enseñanza media. Y teníamos las clases de seminario ahí en el colegio. En las clases de religión teníamos nuestros programas de seminario. Insisto, fue una gran bendición para muchos hermanos de mi época, digamos. Después los colegios se cerraron. Pero yo me recuerdo haber estado en el recreo de una de mis clases. Estábamos en la tarde, no me recuerdo la hora, pero en algún minuto, estando en el patio jugando quizás con alguna pelota, algunas carreras quizás que estábamos haciendo, y me recuerdo que una hermana baja unas escaleras de un edificio donde estaban las oficinas de la iglesia, y con una felicidad indescriptible comenzó a comentar que se había recibido la instrucción que efectivamente el sacerdocio podía ser dado a todas las personas, independientemente de la raza y la etnia que tuvieran. Quizás no lo entendía con tanta claridad en ese tiempo, pero fue un motivo de alegría para todos. Realmente fue una experiencia muy, muy grata y nos dio mucha felicidad. Y aparte que el presidente Spencer W. Kimball había venido un año antes nomás a nuestro país, a algunas conferencias. Y les cuento como anécdota que mi mamá tuvo la oportunidad de servir una cena para él, porque ella tenía una cafetería que le pidieron que hiciera una cena para las autoridades, y me recuerdo haber participado también en algunos números especiales que le dimos le dimos a conocer algunos bailes, algunos cantos de nuestro país al presidente Kimball. Por lo tanto, estábamos muy familiarizados con el profeta. De hecho, hace muy poco había estado en estas reuniones y
Y al escuchar que él había recibido esta instrucción de lo alto, qué maravillosa experiencia, y entonces se le daba la oportunidad a que a todos los hermanos, independientemente de la raza que tuviera, pudiera tener los privilegios de recibir el sacerdocio y recibir todas las bendiciones del templo. Fue un momento que nunca olvidaré. Y bueno, hoy día tenemos la gran bendición de tener a hermanos que incluso son autoridades generales. Y yo he escuchado personalmente muchos testimonios y muchas experiencias que tienen que ver con estas fechas también de hermanos que eran miembros de la iglesia y que lamentablemente, insisto, no tengo todas las respuestas, por alguna razón no podían tener el sacerdocio. Y aquí el Señor abre las puertas a toda la gente sin ninguna excepción y siendo consecuente con lo que hemos aprendido de las Escrituras. Recuerden que estamos en plena etapa de la restauración de todas las cosas. Y el Señor se ha preocupado de que las cosas se hagan bien. Y si se han cometido errores en algún minuto, estos se reparen. Y en eso estamos. Y me encanta, insisto, el artículo de fe número 9. Creemos que todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Insisto, esta clase no tiene el objetivo de convencer a alguien de algo. Si yo me pusiera a buscar algunos elementos para discutir o polemizar, podría encontrar 100 argumentos, 100 cosas o más. No es el objetivo de esto. El objetivo de esto es para decirles, hermanos, que estamos en un momento en que los cielos están abiertos. Tenemos profetas verdaderos. Tenemos la iglesia de Jesucristo restaurada sobre la tierra. Tenemos la posibilidad de tener el libro de Mormón en nuestras manos y estudiarlo. Y también estas revelaciones que están relacionadas con la restauración, doctrina y convenio. Y que podemos saber que Dios prácticamente nos entregó más de 100 revelaciones de diversos temas que definitivamente abren nuestro entendimiento y que podemos comprender un poquito más cosas que todavía el mundo anda buscando respuestas. Mis queridos hermanos y hermanas, estudiamos los artículos de fe. Ahí están. Y si tenemos que profundizar algunos temas, hagámoslo. Pero eso es lo que creemos hoy en esta iglesia restaurada. Preciosos conceptos. Y qué maravilloso poder haber revisado la declaración oficial número 1 y la número 2. En momentos difíciles para los miembros, pero aquí estamos, recibiendo nosotros las bendiciones de todos los sacrificios que estos hermanos hace algunos años vivieron. Yo no tengo ninguna duda que estamos en la iglesia de Jesucristo. No tengo ninguna duda que el sacerdocio está restaurado sobre la tierra. No tengo ninguna duda que el presidente Oaks es el profeta que hoy día el Señor tiene para dirigir la iglesia. Estoy muy contento de haber tenido todas estas semanas, meses, en este año precioso de estudiar este libro Doctrina y Convenio. Nos queda prácticamente la nada misma. Revisaremos una declaración más la próxima semana y ya se nos viene la Navidad. Hermanas, hermanos, que tengan una hermosa semana. Y muchas gracias por conectarse semana a semana de estas clases que las subo con mucho cariño y con mucha humildad. Y de esta forma dejo esta clase, estos conceptos preciosos que están en las Escrituras y lo comparto con mucho amor con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.